Nunca supe dónde trabajaba mi padre, pero ahora sé por qué. Nunca trabajé un día en mi vida, porque mi papá ganó muy buen dinero y dijo que algún día trabajaría con él. Ayer fue ese día. Acabo de cumplir 18 años y mi papá dijo que comenzaría a trabajar en una semana, así que decidió darme un recorrido ayer. Y ahora sé por qué nunca me dijo dónde trabajaba. Pensé que trabajaba en un laboratorio y estaba parcialmente en lo cierto. De camino a su trabajo, que estaba a 2 horas de distancia, me vendó los ojos. Cuando entré en su laboratorio, vi jaulas, pero no con animales, sino con criaturas. Leí la etiqueta en una de las jaulas, paciente 789, el buscador. Era una criatura alta y larga, con 3 ojos y dientes afilados. Pasé a la siguiente jaula, donde estaba el paciente 564, era una pequeña criatura parecida a un elfo. Era un poco lindo hasta que abrió la boca. ¿Qué hacemos aquí?, le pregunté aterrorizado. Te lo mostraré, respondió mi padre mientras se ponía un traje de materiales peligrosos. Y alimentaba al elfo como criatura. Me puse el traje de materiales peligrosos, mi papá me dio un cerdo y lo puse en la jaula del paciente 789, este abrió la boca como si estuviera desquiciado, y se comió el cerdo entero. Alimenté a algunas criaturas pacientes más. Luego, antes de irnos, mi papá me dio un cheque de $1000. Supongo que este es mi trabajo por el resto de mi vida. Y ni siquiera puedo decírselo a nadie. Mi nuevo trabajo, parte 2. Era otro día en mi nuevo trabajo alimentando a los pacientes. Hoy mi papá me llevó a una habitación, en la parte trasera del laboratorio. La primera jaula que vi estaba etiquetada como 1001, era una cara alta de 4 patas con la espalda de un oso, y su cara no era una cara, era una máscara. La etiqueta también decía peligro de 4 estrellas, se veía mejor que el paciente 789 con solo 1 estrella, el peligro más alto que he alimentado fue el peligro de nivel 3. Cuando me puse el traje de materiales peligrosos, comencé a sudar de lo peligroso que era realmente este paciente. Entré y lo alimenté, no hizo nada. Eso fue fácil, pensé para mí mismo mientras caminaba para leer la etiqueta, luego escuché un grito espeluznante y los paramédicos pasaron corriendo junto a mí. Leí la etiqueta. Paciente 1002 nivel 5 peligro. Dentro había una criatura alta parecida a la carne con garras y ojos grandes. Lo alimenté y alimenté los pacientes del 1003 al 1010. Mientras salía, los paramédicos regresaron con alguien, con el intestino fuera y un brazo perdido. Pregunté qué pasaba, pero lo único que dijeron fue, el paciente 2089, nivel 10 peligro. Hay que trabajar turnos dobles hasta que encontremos otro trabajador. Nunca supe que ser un investigador sobrenatural podría traumatizarme. Siempre he sido un gran creyente en lo sobrenatural. Lo investigo con suficiente frecuencia, todos los demonios. Cosas sobre jinns, cambiaformas. En este momento estoy investigando los terrores nocturnos y la parálisis del sueño. La gente dice que es solo tu imaginación, pero creo que es mucho más que eso, nadie sabe por qué ocurre esto, y quiero saber la verdad detrás de esto. Puedes estar pensando cómo es esto relevante para la historia, es porque solía tener terrores nocturnos y algo de parálisis del sueño creciendo todos los días, lo que me convirtió en un creyente de lo sobrenatural. Pero nunca supe que podría arruinar mi vida. Todavía soy un estudiante de primer año en mi escuela. Tenía una cosa también conocida como parálisis del sueño. Pero era diferente, podía moverme. Podía sentirme realmente vívidamente. Me desperté sintiendo que alguien se arrastraba sobre mis piernas. Abro los ojos y veo el contorno de una persona que estaba justo en mi puta cara. Puedo describir lo que era vívidamente, aunque estaba oscuro en la habitación, era como si pudiera ver en blanco y negro. Tenía el pelo corto y oscuro que era un desastre, pero fuera de su cara parecía humanizada como si fuera una especie de cambiaformas, realmente no puedo recordar qué cara tenía. Pero debido a que no recordaba que no podría haber sido tan malo, ¿verdad? Cuando lo vi, grité en silencio como si algo me sacara la laringe, no podía hablar, pero podía sentir la vibración en mi garganta como si pudiera. Me escondí debajo de la manta y me la pateé, escuché que golpeaba el suelo, pero no me importó. Me levanté, agarré mi teléfono, encendí el flash y encendí la luz de mi habitación. Me quedé despierto toda la noche. Ni siquiera dormí por la mañana.
mientras investigaba qué diablos acababa de suceder. Seguía teniendo parálisis del sueño, pero lo único es que no me desperté, así que no estaba dormido. Podía moverme y todavía estaba allí, así que no era parálisis del sueño. Lo único fue que, dado que esto fue 3 años después de tener parálisis del sueño y terrores nocturnos, no tenía miedo. Estaba más confundido que asustado. Desde que tuve toda esa mierda a los 2 años hasta los 7. Esto aún no es el final, pocos días después todo iba bien, casi me olvidé de ello, en el marco de mi puerta, cada vez que pasaba, veía esta delgada cuerda blanca balanceándose, como un bebé en un columpio después de que su padre no la ha empujado en un tiempo. Y cuando lo miré y me concentré en él, no estaba allí, no sé cómo explicar esto, así que lo haré tanto como pueda. Sucedió durante 2 semanas seguidas, me molestó más que nada porque me olvidé de eso, lo vería esquivarlo, luego miró hacia atrás y se enojó porque seguí viéndola. Se lo dije a mi mejor amigo, Dylan. Me bloqueó y me dijo que dejara de mentir, no sé a quién más ir a contarle esto. Solo quiero consejos y una explicación razonable. Algo imitaría la voz de mi madre, desde fuera de mi ventana. En la cama anoche, estaba al borde del sueño, ese punto dulce en el que eres, mitad en la realidad y mitad en el país de los sueños. Pero entonces, un sonido claro como el día atravesó el silencio, la voz de mi madre. Lo que me asustó fue que el sonido no provenía de su habitación, el pasillo o incluso de cualquier lugar dentro de la casa. Estaba justo afuera de mi ventana, clara e inconfundiblemente ella. Cada músculo de mi cuerpo se puso rígido. 1000 pensamientos se estrellaron en mi cabeza a la vez, cada uno más aterrador que el anterior. La idea de mover esas cortinas hizo que mi corazón se acelerara, porque, ¿y si algo estuviera esperando allí, mirando hacia allí afuera? James, abre la ventana. Era su voz, pero algo al respecto simplemente se sentía, apagado, tenebroso. Sonaba muy parecido a mi madre. Pero había un borde inquietante en ello. ¿Y por qué demonios estaría afuera? Llamándome por la ventana, nada de esto cuadraba. Mira, vivimos en una casa de 2 pisos, lo que significa que para que mi madre me llamara desde afuera de mi ventana, tendría que escalar una parte del techo, llegando al techo del porche del patio trasero, la única plataforma justo debajo de mi ventana donde podría pararse. Cada onza de mí estaba encerrada en el terror, la idea de dormir se sentía imposible. Me enterré profundamente debajo de las mantas, rezando para que lo que fuera se detuviera. Pero a medida que la noche se prolongaba y la voz se acallaba, la fatiga pura pasó factura. Tal vez fue el miedo, pero finalmente, me desmayé. Al despertar a la mañana siguiente, lo primero que tenía en mente era contarle a mi madre sobre la noche anterior. Bajando las escaleras, allí estaba, como cualquier otro día, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Mamá. ¿Me llamaste desde afuera de mi ventana anoche? Parecía confundida. ¿Por qué estaría fuera de tu ventana? Debes haberlo soñado. Podría haber jurado que escuché tu voz. Ella se rió entre dientes, los sueños pueden ser engañosos a veces. Tal vez fue solo una pesadilla vívida. Dudé, todavía tratando de juntar los fragmentos de esa noche. Tal vez tenía razón, tal vez fue solo un sueño que se sintió real. Después de un tiempo, logré convencerme de que era solo un sueño, un medio para que mi mente lidiara con la sensación desconcertante. Pasaron los días, y por un tiempo, todo parecía normal. No había escuchado la voz de mi madre desde mi ventana durante unos días. Pero esa ilusión de seguridad se hizo añicos hace solo 15 minutos. Le di un beso de buenas noches a mi madre, al igual que nuestro ritual nocturno. Al acomodarse en la cama, no pasó mucho tiempo antes de que la familiaridad de su voz volviera a llegar a mis oídos. Una vez más, emanaba de fuera de mi ventana. No había que pasar esto como un mal sueño. Ni siquiera había cerrado los ojos. Abre tu ventana, James. Deja entrar a mamá. La voz parecía algo enojada esta vez, pero aún reflejaba el tono de mi madre. Mi corazón se aceleró, el temor frío se apoderó de mí. Mi instinto inmediato fue huir a la habitación de mi madre y alertarla sobre la voz inquietante. Pero la curiosidad, tan traicionera como suele ser, especialmente cuando era niño, me ancló en su lugar. Necesitaba saber lo que realmente me estaba llamando. Con inquietud, me acerqué a la ventana, rezando para que la voz permaneciera en silencio. Sigilosamente, me asomé a través de un pequeño hueco en la cortina, asegurándome de pasar desapercibido. La vista que se encontró con mis ojos fue aterradora y confusa. Era un ciervo, parado sobre sus patas traseras, con sus 2 patas delanteras presionadas contra mi ventana.
Sus patas eran grotescamente alargadas, haciéndolo elevarse de forma antinatural sobre sus extremidades posteriores. Sus ojos se fijaron en el interior de mi habitación con una inteligencia inquietante. Simplemente se quedó allí, esperando, como si esperara que yo cumpliera con su petición. «A la mierda eso», grité. Corrí a la habitación de mi madre, gritando lo que acababa de presenciar. Se despertó de golpe, con los ojos muy abiertos por la alarma y la confusión. Cuando le conté sobre el ciervo, parecía aún más confundida. No tenía sentido, no teníamos ciervos en nuestra área. Frotándose los ojos, se dirigió a mi habitación y lentamente retiró la cortina. Para mi consternación y su escepticismo, la ventana no reveló nada. El ciervo no estaba a la vista. Ella pensó que le estaba gastando una broma. Pero le aseguré que no lo estaba. Pude entender su escepticismo. Después de todo, un ciervo fuera de tu ventana, que te llama por tu nombre, es absurdo de pensar. Sin embargo, lo que presencié fue innegablemente real e innegable: la voz de mi madre. No hay forma de que vuelva a dormir en esa habitación.